vamos a mirar algo acerca de lo que el Señor tiene para este tiempo. ¿Por qué es lo que el Señor tiene para este tiempo que quiero compartir? Hoy quiero compartirle la historia de un hombre llamado Noé. Todos lo conocemos, a este hombre que se llamó Noé. Ser diferente a los demás era la premisa que este hombre tenía. Y Dios le encargó una misión muy importante. A Noé le tocó vivir en medio de una sociedad corrupta y violenta. Cualquier semejanza lo dejamos ahí. A Noé le tocó vivir en una sociedad corrupta y violenta. La Biblia dice en Génesis 11:12, le voy a leer el pasaje, pero en la nueva versión, nueva traducción viviente. Así que probablemente no la tenga, se lo voy a leer. Dice Génesis 6, 11 y 12. Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, porque todos en la tierra eran corruptos. ¡Qué tremendo! Todos en la tierra eran corruptos. Leemos Génesis 6, 5 y 7, dice la Biblia. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Tremendo lo que ocurría a Dios. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Leemos en Génesis, seguimos en el versículo 17 del mismo capítulo 6, dice: luego de esta determinación Dios mandó a Noé a construir un arca, porque destruiría a todo ser vivo con un diluvio. Si volvemos nuestra mirada y seguimos el relato bíblico desde el principio de la Biblia, en Génesis, podemos ver cómo el ser humano se había corrompido y cada vez iba peor, corrompiéndose en el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, la mentira, el odio, los celos, los homicidios, la rebeldía, la depravación sexual, eran prácticas comunes entre los hombres, prácticas comunes entre los hombres. Las personas se habían olvidado de Dios. Qué tremenda condición a la que había llegado el hombre a poco andar en el camino, en la tierra. La depravación, el alejamiento de Dios había producido un caos en el alma, en la vida del hombre y aún en la naturaleza. Sin embargo, fijémonos esto que es importante. ¿Cómo es Dios? Sin embargo, en medio de tanta corrupción, había un hombre que había permanecido fiel a Dios y por esta razón él y su familia se salvarían. Había un hombre que había permanecido fiel a Dios, un hombre. Pero bueno, había algo a través de lo cual Dios podía valerse y podía hacer que su plan funcionase. La Biblia dice en Génesis 6:9, Noé era un hombre justo. Fíjense los atributos que encontró Dios en este hombre, qué importante. Noé era un hombre justo,
la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en intimidad con Dios. La versión Reina Valera que nosotros tenemos dice que caminaba Noé con Dios. Repetimos los atributos: hombre justo, intachable y tenía intimidad con Dios. Podríamos pensar que en su pensamiento y en su intención Dios era un Dios cruel porque iba a destruir la humanidad junto con la tierra, pero sin embargo, antes de que Dios hiciese esto, por 120 años permitió que Noé, mientras construía el arca, anunciara que había un juicio, pero que había salvación, porque no solamente Noé construía el arca, la cual todos lo veían, algo raro y diferente, pero cuando la gente preguntaba, Noé le anunciaba acerca del juicio de Dios, pero también le anunciaba que ese sería un medio de salvación. Fíjense, Dios siempre, antes de ejecutar un juicio, primero advierte y da tiempo. 120 años Dios advirtiendo al mundo, en ese entonces conocido, advirtiendo acerca del juicio, pero también dándole la oportunidad. Dice el Salmos 86, 15, que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es uno de los atributos de Dios. Gracias a Dios por tener esta misericordia. Grande en misericordia es nuestro Dios. Pero en aquel tiempo, la generación de Noé no quiso arrepentirse. Qué tremendo es el hombre. Parece que su corazón endurecido siempre va hacia el mal, como decía el pasaje que leímos. Aquella generación no quiso arrepentirse. Todos se burlaban de Noé. Es verdad, en ese tiempo no llovía, así que hablar de diluvio, hablar de cantidad de agua, a todos les parecía imposible. Fijémonos, y ya vamos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. En los días de Jesús estuvo en la tierra, dijo acerca de los tiempos antes de su venida. Nuestros tiempos cercanos a la venida del Señor. En los días que hoy estamos viviendo, las personas se comportarán de la misma manera, dijo el Señor. Que sería como en los tiempos de Noé. La maldad de los hombres aumentará y no querrán escuchar a Dios. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Esto fue la profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Dice, cuando el tiempo del fin se acerque, los hombres serán como en los tiempos de Noé y también van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno le llamarán malo. Fíjese lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3, versículos 2 y 3, las características de la generación en la que estamos viviendo. Habrá gente, fíjese, egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerán más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentira acerca de los demás y odiarán todo
lo que es bueno. Le aconsejo que después lo busque en su casa y lo lea y mire el parecido a estos tiempos. 2 Timoteo 2, 3 y 2 hemos leído. Al igual que en los días de Noé, llegará un momento en que la paciencia de Dios también se acabará y muchos no se salvarán. Lamentablemente, se irán al infierno. Al igual que en aquellos tiempos, dice que la gente no reaccionó hasta que la puerta del arca se cerró y el agua los ahogó a todos. Al igual que en aquellos tiempos, ocurrirá seguramente cuando el Señor venga. Sin embargo, de nuevo, la voluntad de Dios sigue siendo que nadie se pierda. La voluntad de Dios era no cerrar el arca hasta que todos entraran. Pero el hombre no quiso. La voluntad de Dios hoy sigue siendo que nadie se pierda. Antes escogió a Noé para predicar la salvación. Prestemos atención. Hoy nos escoge a nosotros para predicar el Evangelio a esta generación. Este es el mensaje que quiero que quede claro y se haga carne en cada uno de nosotros. Hoy Dios te ha escogido a vos y me ha escogido a mí para que podamos anunciar, como Noé anunciaba, que venía juicio pero había salvación. Hoy nosotros somos los que tenemos que anunciar al mundo que se pierde en tristeza, depresión, angustia. Esto que está ocurriendo es tremendo, pero es el momento que Dios ha preparado para que la iglesia anuncie que junto con el juicio que el mundo está viviendo, hay salvación para todo aquel que crea en Cristo. Hoy el arca donde el ser humano puede salvarse del juicio de Dios es Jesucristo. Eso representaba el arca en aquel tiempo. Hoy el arca de salvación es Cristo y hay lugar para todos. En esta tarde Dios sigue buscando hombres y mujeres valientes como Noé. ¿Se acuerdan los atributos de Noé? Era un hombre justo que caminaba todos los días con Dios. Hoy Dios sigue buscando a esta clase de hijos suyos. Por eso hace tiempo estamos hablando que Dios nos ha puesto para tener en este tiempo comunión con Dios, porque hoy es el tiempo. Llegó el tiempo, querida iglesia. Llegó el tiempo que vamos a salir de alguna manera a predicar el Evangelio. Hoy día Dios busca hombres dispuestos a obedecerle para predicar el Evangelio. Fíjate, Dios no busca hombres y mujeres con renombre. No era un hombre prácticamente desconocido. No era un teólogo, no era un maestro de la palabra. Sin embargo, era un hombre con sus actitudes y su comportamiento y con sus palabras predicaba la salvación. No hay excusa. Dios no busca hombres con renombre, sino busca hombres consagrados con un corazón que ame al que se pierde. Solo busca personas dispuestas a caminar bajo sus principios y no contaminarse con el pecado. Dios busca personas que quieran vivir en intimidad con Él y ser diferente al mundo. Esto es todo lo que busca Dios. Que nos levantemos a la mañana y oremos, que leamos la Biblia, que le pidamos a Dios una revelación para cada día. Y con esa revelación que Dios te dé a vos para ese día, seguramente vas a tener una palabra de Dios, porque eso es tener palabra de Dios. Lo que el Señor te dio fresquito ese día, comunícalo. Transmitírselo a alguien que va a ser palabra de Dios, que va a llegar profundamente y va a hacer la obra. No es tan difícil.
Solamente levantarse, orar, buscar a Dios, y cuando Dios te dé una palabra, compartírsela al amigo, al vecino, le va a llegar, va a tocar su corazón. El gran propósito de Dios es que anunciemos el Evangelio. Junto con el juicio que viene, anunciemos que hay un camino de salvación. Fíjate, un día Dios lo llamó a Isaías, le mostró una visión y le preguntó, y le dijo: necesito un mensajero. Y luego de reconocer Isaías que era Dios quien le hablaba y reconocer su incapacidad, Dios le tocó, dice, sus labios, Dios tocó su corazón, Dios le dio una revelación, y entonces Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, eso es lo que Dios quiere. ¿Será esta tu contestación y el llamado al Señor en este día? Dios necesita personas diferentes como Noé para anunciar que el arca de la salvación es Cristo. Debemos anunciarle al mundo que se pierde, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y debemos anunciarle al mundo que se pierde y que está tan preocupado que hay salvación, y la salvación es Cristo. Bendiciones, hermanos, y nos fortalecemos en el Señor cada día, y ha llegado el tiempo en que el Señor pueda usarnos.